que oyen están llorando sobre las piedras. Esto, buenos días, Malvinas. Ya estamos en YouTube, transmitiendo también a través de esa plataforma. El saludo para Alicia, que dice: aguante la radio a pila, el teléfono fijo y la linterna. Le mandamos un abrazo grande y el deseo un buen día, Alicia querida, que siempre está junto a nosotros y nosotros junto a ella, obviamente. Y el saludo para Teshka también dice: buen día, Juli. Entonces, si el día va a estar lindo, no hay excusas para no ir a votar. ¿Por qué? ¿De qué habla en este caso? De la elección de la CTA que justamente se desarrollará hoy y que tiene tanto la elección de sus regionales como también de la Secretaría General y de la conducción a nivel provincial, que en este caso se disputan dos listas que son por un lado, la lista multicolor que encabeza Gabriela Ance, que también es oyente de este programa y a quien le mandamos un saludo. Y por el otro, la que encabeza David Catriguala, junto a parte del Frente Gremial, que justamente se disputan hoy la conducción. Un buen mensaje el otro día que replicaba justamente David Catriguala respecto de, bueno, el camino de lucha de alguna manera y de reivindicaciones que ha compartido con quien hoy eventualmente es su rival electoral. Pero en este caso, digo y resalto este gesto que tuvo y esta expresión que tuvo mediante redes sociales, donde señala que, bueno, los puntos en común más que los puntos de diferencia, ¿no? Uno está acostumbrado, o que los separan, ¿no? Uno está acostumbrado a escuchar, ¿no? Que en las distintas campañas, ¿no? Cuando se vota cualquier cosa, incluso concejal, el fuego es cruzado, ¿no? Y por lo general no hay gestos de acercamiento, no sé si complicidad, pero sí de coincidencia entre los candidatos, y en este caso me parecía piola destacar lo que justamente hizo David, no desconociendo, ¿no? El pasado, que de alguna manera los ha encontrado en muchas ocasiones con consignas similares o defendiendo la misma consigna directamente. ¿Qué me dice? Bueno, me cuenta Teshka que ayer justamente los gremios estaban instando a votar y que ella habló con sus hermanas y no tenían ni idea de estas elecciones. Y justamente hoy en particular me dice que hay redacción de convenio colectivo de trabajo, creo que en el CAP, y que, bueno, a la tarde va a estar votando. Teshka esta es la Teshka sindicalista, hemos conocido a la Teshka ambientalista, a la Teshka Scout, y en este caso, bueno, oyente de radio también, que es su versión diaria. Así que le mandamos un abrazo, te mando un abrazo, Tesh, ganadora un Telebingo, más no ganadora de ningún premio de Telebingo la semana pasada, este fin de semana pasado. Ojalá que en algún momento te traigamos suerte, querida Teshka. ¿Qué otros títulos tengo para seguir repasando del diario Nuevo Día que me quedaban algunos pendientes? Ayer por la tarde en Fuera de Contexto, Beto y Sandro charlaron o dialogaron, entrevistaron a Marcelo Casulo, que es el secretario adjunto de la Unión de Personal Superior de Empresas Aeroespaciales, UPSA, justamente hablando de la situación de intercargo tras la decisión del gobierno nacional de cerrar esta empresa y la escala en Río Gallegos particularmente. Señala que esta medida afecta a 8 fuentes laborales directas en Santa Cruz y también 10 en Comodoro Rivadavia. Calificó la decisión como incomprensible, señalando que el rendimiento financiero de la empresa es positivo.
Enfatizó que la compañía históricamente ha mantenido un esquema donde los ingresos operativos se sostenían en las diferentes plazas del país. Es algo inentendible el cierre de las escalas y la intentona que tuvo hace muy poquito de privatizarla el gobierno nacional, siendo que es una empresa 100% estatal. El año pasado dejó un superávit de 20 millones de dólares, señaló Casulo. Aclaró que la medida afecta de manera exclusiva al personal de Intercargo, no así a los trabajadores de Aero Handling, que es justamente una firma que está integrada a la estructura de aerolíneas y que presta justamente el servicio para esa empresa. Por lo cual, bueno, habrá algunas cuestiones que tienen que ver con la asistencia a los aviones Hércules, la asistencia a la ruta LATAM que conecta Río Gallegos con Malvinas los días sábados, los buenos sanitarios y oficiales, el traslado de las aeronaves de la provincia, pero también de la ADE. Y otras compañías que puedan justamente requerir o llegar a nuestra ciudad no tendrán la asistencia de pista o en rampa de Intercargo porque justamente se cerrará esta escala. A propósito de ello, el intendente Pablo Grasso se reunió justamente con los referentes o con trabajadores, ¿sí? Referentes de los trabajadores de nuestra ciudad que se quedarían sin empleo justamente cuando se confirmó el retiro de la empresa de las escalas patagónicas, tanto Río Gallegos como Comodoro Rivadavia, y advirtieron además de el impacto logístico que tendrá en toda la región esta medida tomada por el gobierno nacional. Grasso particularmente apoya o acompañó, manifestó su acompañamiento al reclamo por la continuidad del servicio y obviamente también por el sostenimiento de las fuentes laborales. Y la última en términos de noticias locales barra regionales tiene que ver con una triste noticia que tiene como epicentro la ciudad de Puerto Santa Cruz, porque allí una mujer murió durante el incendio de una vivienda y obviamente esta noticia enluta a la ciudad. Si bien no se difundieron detalles aún no oficiales sobre las causas del origen del fuego ni las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento, sí se pudo confirmar que una mujer vecina de dicha ciudad perdió la vida justamente en dicho siniestro. Era la propietaria del inmueble y obviamente esta noticia produjo congoja en la ciudad de Puerto Santa Cruz, donde todavía se indagan las circunstancias en las que se dio este incendio en el que terminó falleciendo esta mujer.
Estos Buenos Días Malvinas en el aire de Radio Nuevo Día en el 100.9 del dial. Hemos repasado las noticias locales y regionales que justamente te cuenta el portal líder de noticias de la provincia de Santa Cruz. Vamos a pasar a repasar los principales títulos de esta mañana en el ámbito nacional, que tiene mucho por contar en esta jornada de jueves. Demasiado alcoholizado, demasiado abandonado, demasiado descarriado para esta nación. Yo no voy a ningún lado, la muerte me está esperando. Tengo un lugar reservado en el cementerio. El cielo puede esperar. Demasiado abandonado, demasiado descarriado para esta nación. Y sucederá mucho este jueves. En principio, hay que decir que en términos de la coyuntura actual, más allá de la política partidaria o de cargos, hoy las organizaciones de trabajadores, la CGT y las dos CTA, junto con movimientos sociales, van a marchar hacia el Ministerio de Economía en el mediodía de hoy. Y en este caso la consigna es contra el endeudamiento familiar y la morosidad, que alcanza números récord en nuestro país y que sume a un montón de gente que ya está en la pobreza en una situación todavía más compleja. La convocatoria se lleva a cabo justamente por el sobreendeudamiento familiar, la morosidad récord que afecta a casi 6 millones de personas en nuestro país, y las centrales obreras han confluido justamente en esta movilización. Vamos a decir también que no hay la determinación suficiente para decretar un paro que genere la contundencia necesaria para esta situación. Esta movilización solamente tendrá, o no voy a decir solamente, pero fundamentalmente va a estar compuesta por gente que goza de fueros sindicales y que tiene la posibilidad de no tener que asistir al laburo. Después todo el resto del que tiene laburo no va a ir, porque claramente, o qué sé yo, el que trabaja en el microcentro que tiene una hora de almuerzo, no sé si va a salir, va a ir a la manifestación de la CGT del Ministerio de Economía y luego va a volver a su laburo. Por lo cual también es poco entendible las formas que están utilizando estos muchachos como para decir, nosotros estamos haciendo como que, pero en definitiva no hay una determinación lo suficientemente contundente como para hacer o generar una medida de fuerza y de expresión que sea más contundente para expresar, que hay casi 6 millones de personas en Argentina que viven en una situación de pobreza y encima de endeudamiento, o sea, peor todavía. Esta movilización es parte del plan de acción que venimos realizando las centrales en conjunto. De hecho, insisto, no estoy en contra de
los sindicatos de las centrales obreras, por el contrario. Estoy a favor, les diría. Pero bueno, sus métodos son poco entendibles ante una situación realmente muy crítica. Esta movilización es parte del plan de acción que venimos realizando las centrales en conjunto para denunciar el impacto de las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. Entre otras cosas, denunciamos que la mayoría de los créditos no se tomaron para compra de bienes ni inversión, sino para cubrir costos básicos cotidianos, como alimentos, servicios, alquileres y medicamentos, a tasas de interés altísimas en bancos y billeteras virtuales, expresaron desde la CGT para la ratificación o en la ratificación de esta medida de visibilización. Cuando la deuda se contrae para poder comer, es un problema social, dijo Cristian Jerónimo, el representante de camioneros en el triunvirato de la CGT. Acá hay 2 culpables y 2 responsables, el presidente y el ministro de Economía. Llevan una política totalmente de ajuste, regresiva y que pisa los salarios de los trabajadores, rompe el consumo y todo el sistema productivo, dijo. Perdón, Jerónimo no es de camioneros, es Octavio Argüello, el de camioneros, que también habló. Está a las claras y a la vista de todos la situación que está viviendo el país y que no impacta solamente en aquellos ciudadanos que tienen la bendición de tener un trabajo formal, a pesar de que no les alcanza para llegar al día 15, sino a todos aquellos argentinos que lamentablemente no tienen la posibilidad de tener un trabajo registrado y la luchan todos los días para poder llevar un plato de comida a su casa. Esta movilización no solo apunta a denunciar los más atroces desastres que está realizando la política económica que lleva adelante Milei y Caputo, sino en cómo impacta en nuestro pueblo con el aplastamiento de los salarios y la pérdida de puestos de empleo. Ya son 340.000 puestos de trabajo formales que se han destruido y cerca de 30.000 las empresas que se siguen cerrando, dijo Hugo Cachorro Godoy, que es, hasta hoy al menos, el secretario general de la CTA Autónoma. Así que en este caso contra el endeudamiento, y el endeudamiento es cierto, por los consumos básicos que tenemos y que no son un privilegio, ni mucho menos. Comer, vestirse, en la medida de lo posible, entiendo yo que es un derecho. Hasta ahora al menos se ha consagrado como tal. Y la CGT, en este caso, las conducciones sindicales, junto con las 2 CTA, marcharán al Ministerio de Economía para poner en agenda su preocupación al respecto. Chinitos de tiendas progres sin amor. Sácate por favor. Sospecho que esta vez me toca a mí pagar toda la puta fiesta. Un gato me cruzó, negro y puntual. Ayer hablamos del caso de Fernando Cerimedo, el ex asesor presidencial, o de la Libertad Avanza en realidad, que está detenido en Bolivia por el intento de femicidio de quien fuera su pareja, Nadia Beller. Javier Milei se desmarcó de su figura y señaló que Cerimedo era asesor del kirchnerismo y que es un mercenario. El presidente se desligó de los eventuales vínculos que tuvo con dicho consultor, quien fue pieza clave en su campaña presidencial 2023 y que es una pieza clave, también hay que entenderlo, en un ecosistema de la derecha tecnológica, si lo podemos calificar de alguna manera, de América y del mundo. De hecho, es uno de los principales referentes en esta parte del mundo, pero que tiene o es parte de una red que también tiene integrantes en Estados Unidos y que justamente, ¿y por qué digo derecha tecnológica? Porque justamente congrega a muchos periodistas, influencers y personas que desarrollan su actividad en el mundo digital, es decir, en las plataformas digitales como Twitter, etcétera,
que generan, digamos, en la instalación en la opinión pública de temas o de conversaciones masivas, pero que no las están dando personas, en principio. Que en muchos casos son bots que son programados para justamente hostigar a un líder político, a un referente político opositor, a un periodista, a quien sea que se exprese en contra de, por ejemplo, el gobierno de Argentina. Pasó en Brasil con Bolsonaro, pasa en Estados Unidos con con Donald Trump, y se generan microclimas de opinión pública a propósito y direccionados, pero ni siquiera es, como lo habrá sido en otro tiempo, la televisión o los diarios. Ahora es mediante las redes sociales y un montón de usuarios que opinan de política o de una persona o de una situación puntual, pero que no son personas. Son bots programados por miles para hacer esa tarea. Y incidir fuertemente en las elecciones también. Porque cuando la opinión pública, obviamente, las redes sociales no son un ámbito regulado, por ejemplo, en la Argentina. Si estamos en la previa de una elección y generamos una discusión masiva de un tema que ni siquiera tiene que ser verdad, puedo decir que el candidato opositor que no quiero que gane, no sé, odia a Messi. Y se instala esa conversación en lo público, pasa al ámbito real, ¿no? Al analógico, y yo digo, che, ¿viste cómo Pepito odia a Messi? ¿Cómo lo vamos a votar si odia a Messi? Y de esta manera inciden directamente en las elecciones. ¿Qué dijo Milei volviendo a la noticia? Toda la pseudomedia argenta, como los C5N de la vida, o La Nación Más de la vida, poniendo en letras gigantes ex asesor de Milei. Cerimedo asesoró a Bolsonaro, al gobierno chileno, a Milei y hasta al kirchnerismo. Es un mercenario, dijo el presidente. ¿Por qué tanta necesidad de destacarlo de ex asesor de Milei? Medios HDP, dijo el jefe de Estado, quien se despegó de la mancha venenosa que hoy representa este consultor político, pero se despegó obviamente por una cuestión de conveniencia particular, porque en realidad en los hechos fácticos no están despegados. De hecho, Cerimedo pretendía instalarse en Argentina. Según señalan, venía a trabajar en la campaña política 2027. No sé si de Javier Milei. Me parece que no de Javier Milei. Pero vendría a trabajar. Me pregunto, ¿qué? ¿Patricia Bullrich? ¿O quién convocaría a este asesor para justamente tenerlo en su equipo de cara a las elecciones 2027? Y digo, no están separados en términos fácticos, porque en los próximos días se encontrarían en Mar-a-Lago, allí en la residencia de Donald Trump, donde se desarrollaría una gala de latinos o hispanos que conforman parte del mundo político estadounidense y de la derecha latinoamericana, y donde Javier Milei sería reconocido. Y donde Cerimedo hace semanas nada más también fue reconocido junto a Javier Negre, el otro creador de La Derecha Diario. Así que hay un montón de intersticios para indagar respecto de esta figura y de cómo incide en la comunicación actual, en la determinación de las elecciones, por ende de la política que se desarrolla. Fue parte, o estuvo vinculado no solo a Jair Bolsonaro en Brasil, a un intento de golpe de Estado cuando Jair Bolsonaro perdió las elecciones con Lula da Silva, también a la estrategia digital de José Antonio Kast, actual presidente de Chile, hombre que proviene de la ultraderecha chilena, con una campaña de hecho de una propuesta de una nueva constitución. También desarrolló su actividad en Bolivia, donde Rodrigo Paz Pereira ganó la elección y es el actual presidente, e incluso fue hasta Centroamérica y fue el jefe de campaña, o señalan que fue el jefe de campaña de Nasri Asfura, que es el actual presidente
de Bolivia. Así que hay mucho allí por indagar y por ver del movimiento de estas personas que además termina, digo, más allá de sus ideas de derecha o no, más conservadoras o pro transhumanistas, si se quiere también incluso, intentó matar o mandó a matar a una mujer que estaba embarazada de 4 semanas. Más allá de si sos de izquierda o de derecha, hay un hecho puntual por el que se te juzga que es criminal, de hecho. De hecho, la justicia boliviana, en el caso de Cerimedo, particularmente de su detención, pedirá la fiscalía 6 meses de prisión preventiva tras el ataque a la boliviana, justamente Nadia Beller, quien fue la pareja de Cerimedo. Así que hay ahí una figura oscura que opera en la política latinoamericana y americana, podríamos decir, que hoy se encuentra en una situación judicial complicada en Bolivia. Habrá que ver si su acercamiento al gobierno nacional de Bolivia, al actual gobierno nacional, le termina jugando a favor, o si la justicia actúa por sus propios medios y determina que la acción criminal de la que se señala tuvo implicancias este hombre, termina generando alguna condena en su contra. De un juego desquiciado hasta tumbar en plenitud, hasta tumbar el viejo de arriba disparaba, se creía Dios. El viejo de arriba disparaba, se creía. Cachaca, cachaca, cachaca. Otra cuestión que va en contra de la soberanía argentina, y ustedes saben que este programa de alguna manera o algunas cuestiones trata de tocarlas en clave como nos instruye nuestro propio nombre, ¿no? Hablando de las Malvinas, pero no solamente de las Malvinas y la soberanía sobre ese territorio, sino sobre todo el territorio argentino. Y particularmente hay una iniciativa del gobierno nacional que viene avanzando, que es la privatización del Belgrano Cargas, que pretende además licitarlo por 50 años. Son 3 líneas ferroviarias en realidad, que es el Belgrano, San Martín y Urquiza, bajo un esquema de acceso abierto. Y el Ejecutivo, en este caso el Gobierno Nacional, sostiene que su objetivo es incorporar inversión y gestión privada para recuperar la infraestructura y mejorar el transporte de cargas. Se quiere sacar, obviamente, ese lastre de tener que invertir allí, pero hay que pensar que esta es, de las que quedan, la principal línea ferroviaria de nuestro país y que conecta justamente los puertos cerealeros, que traslada el valor de nuestras tierras, de nuestros recursos, y que en este caso el gobierno nacional, al igual que ya sucedió con la hidrovía, que no fue únicamente de este gobierno, sino que venía también de los gobiernos anteriores, desde el menemismo, siendo licitada y no tomando la potestad del Estado argentino. Bueno, este gobierno sobre todo se entiende que no lo haga, ¿no? Porque de hecho cree que mientras menos Estado mejor, pero es un tema al que hay que prestar atención porque es la pérdida del control sobre tu propio territorio y la concesión de que otro no solamente lo controle, sino que usufructúe el paso de barcos. Por allí, por ejemplo, en la hidrovía, y aquí el traslado de las materias primas que van hacia los puertos cerealeros, por ejemplo, desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta Rosario, y que justamente llevan nuestras riquezas hacia las grandes capitales donde se concentran, sobre todo las terminales portuarias, donde estas materias primas, en líneas generales, se exportan. Así que por 50 años pretende licitar el Belgrano Cargas o privatizar el Belgrano Cargas el gobierno nacional, y avanza sobre esa iniciativa.
el gobierno argentino, ya que hablo del ámbito justamente del Ejecutivo, se juega una última carta en Estados Unidos o ante la justicia de Estados Unidos para frenar el pago de casi 400 millones de dólares, 390 millones de dólares por la expropiación de Aerolíneas y Austral. En este caso presentó un último pedido ante la justicia estadounidense para intentar frenar la ejecución del laudo del CIADI, que justamente le evitaría en principio pagar 400 millones de dólares por la expropiación de estas dos firmas en un litigio que ya lleva más de una década y que se encuentra en una fase decisiva hoy por hoy. Explota. En este caso, este juicio particularmente tiene o ha comenzado en 2017 o esta instancia cuando se condenó a Argentina a pagar 321 millones de dólares más intereses al grupo español Marsans por la reestatización de la aerolínea durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Con el paso del tiempo, al igual que sucedió con los fondos buitre con YPF, justamente el fondo Burford Capital fue el primero que compró esas o los derechos por el fondo o por la demanda, y luego fue Titan Consortium quienes tomaron justamente la posta del litigio contra Argentina. Eso es raro, ¿no? Alguien viene y compra y continúa un juicio contra el Estado argentino en este caso. Y hoy reclama 390,9 millones de dólares desde más intereses acumulados desde diciembre de 2024. Así que el gobierno se juega una última carta para no tener que poner esos 400 millones de dólares. Combustión espiritual, tratando de ser un nuevo papá, justo a 20 años desde el adiós. Frutos de estación de tentación, entrega maternal a un nuevo semidios. ¿Cuánto vale hoy tu confesión? Ay, si volvieras acá, no podrías creer qué pasó. El gobierno convocó a un nuevo Consejo del Salario para definir el nuevo salario mínimo vital y móvil. El próximo viernes 28 de agosto se discutirá tanto el salario mínimo vital y móvil como las prestaciones por desempleo, con la necesidad y la intención de actualizarlo. Habrá que ver cuándo finalmente es el número al que arriba. Sabemos que el salario mínimo vital y móvil en Argentina es una referencia, más que un número que sea, digamos, respetado o considerado, pero sobre todo es una referencia para las prestaciones, los beneficios que se otorgan mediante ANSES, y está hoy actualmente en 376.600 pesos. El salario mínimo vital y móvil debería ser al menos la línea de la indigencia. Al menos, que son 800 y pico de lucas acá en Santa Cruz. Para los trabajadores jornalizados, el valor por hora de trabajo es de 1.883 pesos con este coeficiente, y la prestación mínima por desempleo es de 188.300 pesos. Nada, básicamente nada, pero se volverán a reunir el viernes 28 para discutir
¿a cuánto lo llevan? Si le suben 2 pesos o 5 pesos. No podrías creer qué pasó. Luz de oficinas por vos se apagó el camarín. Muerto la luz. Hoy el presidente cierra el Council of Americas o Council de las Américas en el Hotel Alvear de la ciudad de Buenos Aires. Será a las 2:30 del mediodía en este jueves. En este evento organizado por America Society, el Council of America, en asociación con la Cámara de Comercio y Servicios Argentina. Y tiene previsto allí explicar el modelo de crecimiento económico y marcar lo que define como sus hitos de gestión. Según reveló una fuente oficial, el presidente redactó en soledad el punteo que utilizará hoy al mediodía y que titula Argentina, perspectivas económicas y políticas. Y nucleará allí o hablará frente a CEOs, funcionarios y gobernadores que estarán presentes, al igual que brindará explicaciones del programa de regulaciones próximas en el que trabaja el ministro Federico Sturzenegger. En este caso, hará énfasis en la necesidad de potenciar el progreso tecnológico e insistirá en la defensa de la apertura de mercado que pregona desde siempre, desde el inicio de su gestión. Así que habrá que escucharlo a Milei hoy a las 2:30 para ver qué cuenta respecto de esta Argentina pujante que hoy él gobierna. Estoy siendo sarcástico, por cierto. También en el marco de esta jornada va a haber una declaración clave en la causa por la que se investiga a Facundo Moyano y las circunstancias en las que se dio este episodio policial que tuvo junto o contra su novia Candela Arizaga. En este caso se encuentra acusado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, y su empleada doméstica será quien declare hoy, y su testimonial se presume puede ser clave para saber con detalles qué sucedía dentro de la vivienda. Déjenme ser mal pensado. No sé si la empleada doméstica tenga la potestad y el poder suficiente como para hablar livianamente si es que ahí adentro sucedía o no sucedía algo. Es Facundo Moyano, integrante de una familia con mucho poder en Argentina. Y no sé si una empleada doméstica pueda subvertir ese poder, obviamente por el miedo, por el condicionamiento y todo lo que significan, ¿no?, las figuras de peso de esa familia. Si tus peligros son tan sensatos, casi sin arrebato, y sos prudente en la tiniebla y con los gatos, golpe de suerte. Golpe de suerte. Si vos cuidas que tu animal no nos muestre libremente. Son ya las 9:15 de la mañana en la República Argentina, en una versión accidentada y por YouTube un poco más acotada de este Buenos Días Malvinas de jueves. Todavía tengo algunos títulos más por contarte. Uno en particular que tiene que indignarte. Tiene que mínimamente indignarte porque lo que acontece en este caso es increíble y que tiene que ver con el gobierno nacional y con Malvinas particularmente. Golpe de suerte. Golpe de suerte.
suerte. Volveré. Un saludo para Gabriela Ansia, acá escuchándote mientras son las elecciones de CTA Autónoma. Abrazo, me dice. Y estaremos en un ratito, obviamente, cubriendo allí. En nuestra ciudad, si no me equivoco, que me corrija, ya que me está escuchando, ATE, judiciales y... ¿cuál es la otra sede que me falta donde se vota justamente en esta jornada? Para tenerlo presente y comunicarle. Hasta las 6 de la tarde, obviamente con DNI en mano, los trabajadores estatales pueden elegir justamente a su nueva conducción dentro de la CTA Autónoma. Así que, si me estás escuchando, por favor, remitime la última sede que me falta, que no la tengo presente a mano. Por favor, Gaby. Yo te decía que hay una noticia terrible en el ámbito de la causa Malvinas para la Argentina, con todo lo que venimos hablando que significó incluso la consigna, la bandera o la sábana convertida en bandera de este pasado mundial, cómo la consigna Malvinas se tornó a nivel nacional, una consigna del presente y una consigna que congregó justamente a la opinión pública en el contexto de, obviamente, la reivindicación soberana de nuestro pueblo sobre nuestro territorio. Y se conoció en las últimas horas que la secretaria de Malvinas del Gobierno Nacional, designada por el propio Ejecutivo, pertenece a una fundación que justamente promueve la incidencia británica en nuestro país, en la formación de profesionales universitarios, por ejemplo, y de alguna manera pretende, obviamente, de manera solapada y casi por debajo del radar, avanzar en la desmalvinización cultural en este caso. ¿Y por qué hablo de esto? Porque la funcionaria argentina clave en la disputa, el gobierno tiene muchas secretarías de distinta índole. La Secretaría Malvinas se encarga de justamente la disputa en términos diplomáticos, en desarrollo de programas de distinta índole, justamente para la reivindicación de nuestro pedido de soberanía, para la malvinización, como me es más fácil sintetizarlo. Paola Di Chiaro, o Di Chiaro se llama, la secretaria de Malvinas, que es quien hace algunos días está en el centro de la polémica y de los señalamientos, sobre todo de quienes están atentos a esta causa, o más atentos, ¿no? Más profundamente, porque impulsó ella, es la secretaria de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y de Atlántico Sur, impulsó Paola Di Chiaro, junto con la Fundación Argentina Global, un acuerdo junto al gobierno de Londres para formar a dirigentes argentinos bajo la órbita británica. Un programa que recientemente se lanzó, que se llama Future Leader Program Argentina, o Programa de Futuros Líderes Argentina, y que es una iniciativa que alcanza a jóvenes universitarios y graduados recientes, que cuenta con el patrocinio directo de la Embajada del Reino Unido y del Foreign Office, como se lo llama, al Ministerio de Relaciones Británica. Es decir, Inglaterra o el Reino Unido abiertamente apoyan este programa para formar jóvenes que
digamos, no disputen esta o no entren en esta discusión. Y es obviamente parte del poder blando de alguna manera británico en este caso. El programa Chevening permanece activo en nuestro país desde la década de los 90. Misma década donde se firmaron los acuerdos de Madrid 1 y 2 y donde se profundizó la malvinización como política de Estado durante el menemismo. Y se conoció justamente en las últimas horas este vínculo que tiene esta mujer en el actual gobierno. Una relación directa con el Reino Unido que refuerza su base militar, que explota ilegalmente el petróleo y los recursos pesqueros, pero que también ahora pretende infiltrarse mediante estos programas en lo cultural, mediante el soft power, como se lo conoce, avanzando en el intento del proceso de desmalvinización con una funcionaria oficial designada por el gobierno nacional que trabaja directamente para la Embajada Británica y para el Reino Unido. No más preguntas, señor juez, no más preguntas en este sentido. Es más que claro que este gobierno solamente levanta la consigna de Malvinas el 2 de abril. Después, todo lo que hace los restantes 364 días del año va en contra de la malvinización. Vamos, che, ¿por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será. Porque falsear si ser uno es ganar, porque engañarse y mentirse. Son las 9 de la mañana, 23 minutos en la República Argentina. Está frío, lo veo llegar a Rodrigo Arredondo emponchado, cuellito, guantes y su tradicional colación saludable de cada mañana. Pero con empochado hasta las manos, ¿viste? Cuando no podés ni girar el cuello porque tenés tanta ropa que tenés que girar todo el cuerpo completo. Bueno, así se vino. Ayer Platense, en términos deportivos, Platense avanzó a cuartos de final de la Copa Libertadores por penales, venció a Coquimbo Unido tras un empate global 1-1. Y se metió entre los 8 mejores de la Copa Libertadores en una actuación histórica de El Calamar que, si no me equivoco, junto con Estudiantes. Ahora son los 2 equipos argentinos. Hay 3 brasileros que son Flamengo, Palmeiras y Fluminense y 2 argentinos confirmados. Faltan 3 por confirmarse. Uno de ellos podría ser Rosario Central, que hoy juega contra Corinthians. La otra llave la definen Independiente del Valle, Deportes Tolima y Mirasol y Liga de Quito. Palmeiras le ganó a Cerro Porteño y espera rival. Platense le ganó por penales a Coquimbo Unido y enfrenta al equipo que terminó venciendo a Independiente Rivadavia de Mendoza por penales el martes. Estoy hablando de Fluminense. Platense enfrentará a Fluminense en búsqueda de la semifinal. Y Estudiantes espera ganador entre Corinthians y Rosario Central, que se enfrentarán hoy por la tarde-noche en tierras brasileras, en el Corinthians Arena, a las 21:30 horas. En el último argentino que falta por determinar su suerte en esta Copa Libertadores. Ayer ganó River también, empató River contra Independiente Santa Fe en la apertura de la llave que lo enfrenta por octavos de final
a Independiente Santa Fe. Esta llave se postergó porque se iba a jugar la semana pasada, pero por el terremoto en Colombia claramente no fue así. En tanto, Atlético Mineiro se metió en cuarto de final y Tigre quedó afuera contra Montevideo City Torque, contra el que perdió 3-1 en el global. Boca jugará en cuarto de final contra San Pablo. Restará definir si River o Independiente del Valle, Independiente de Santa Fe, perdón. Y en esa misma llave, Olimpia y Vasco da Gama, que hasta ahora están ambos empatados. Atlético Mineiro espera rival de Macará y Santos. Montevideo City Torque espera el rival entre Cienciano y Botafogo, partido que ganó en la ida Cienciano 6-1. Así que allí Boca sigue en competencia, River podría, y Tigre, que era el último argentino, quedó afuera. Hoy, en términos deportivos y particularmente futboleros, hoy jueves, te dije, 21:30 Rosario Central, los partidos que nos importan a los argentinos. Después otros partidos por Copa Libertadores y Sudamericana que no nos interesan tanto y no mucho más, o nada más en realidad, porque no hay ni Copa Argentina ni fútbol nacional. Esas son las novedades de una jornada como hoy. ¿Alcanzó todo? ¿Alcanzó el tiempo? Me parece que hemos podido hablar de todo un poco lo que va aconteciendo en el ámbito local, nacional. Hoy en un ratito, ya enseguida salimos a la calle para repasar y empezar a contarte qué pasa en esta jornada de jueves. De 8 a 20 horas la elección en... Apel me faltaba. En Raúl Alfonsín 146, acá la vuelta en ATE, en Judiciales, en Ramón y Cajal 257, en Apel, en Alcorta 482 y en la sede de la filial ADOSAC, en Avenida Kirchner 1378, se desarrollarán los comicios para votar. Nueva conducción en la CTA Autónoma. Les dije, la lista multicolor 6, encabezada por Gabriela Anse, y la lista rival que encabeza, en este caso, David Catriguala, que es la lista número 1, Germán Abdala, es la que enfrenta y que encabeza David Catriguala, el secretario general de los legislativos, las que se disputan la conducción a nivel provincial, y también hay conducciones regionales que se ponen en juego en esta jornada. Ya está Leandro Dolan, ya está Rodrigo Arredondo, está Rodrigo Poloni también. Es la pauta suficiente para mí para despedirme de esta jornada de jueves, perdón, ya quisiera que fuera viernes, de jueves, aquí en Radio Nuevo Día. Mi nombre es Julián Quiroz, si no nos conocemos, si esta es la primera vez que nos encontramos, bienvenido a este espacio. Es un gusto y un honor acompañarlos en cada mañana. Espero que tengan un lindo jueves, que los trate bien el clima y que se porten bien, sobre todo. Lo dejo en buenas manos. Se quedan con mis queridos Leandro Dolan, Rodrigo Arredondo, y en un rato llegará Nica Mancilla, que tras muscular viene a romper más nueces en la mañana de hoy. Mi nombre, reitero, es Julián Quiroz y ha sido un placer acompañarte hasta acá. Chau, hasta mañana.